Lorenzo Córdoba. Adelante, Lorenzo, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Lorenzo. Muchas gracias, Javier. Yo comienzo agradeciendo a los organizadores de esta mesa por la oportunidad para reflexionar con tan distinguidos ponentes y amigos. Creo que reflexionar sobre las lecciones de una elección implica no solamente ver hacia adelante, sino en buena medida reconstruir y analizar el objeto del que pretendemos obtener lecciones, precisamente para avanzar de la manera más informada y sobre todo tratando de paliar lo que son las dificultades que se enfrentaron en un momento determinado, precisamente del cual queremos obtener lecciones. Voy a centrarme precisamente para ver hacia adelante en una reconstrucción, desde por supuesto en mi perspectiva, de lo que fueron las razones por las cuales creo que a pleno título podemos hablar de las de 2015 como las elecciones más complejas de la historia político-electoral de nuestro país. Y esta complejidad se debe, desde mi punto de vista, a tres razones. La primera es que se trató de la elección más grande de las que se han organizado hasta ahora. La más grande porque nunca antes habíamos tenido un número potencial de electores tan alto como ahora. 83.5 millones de ciudadanos tuvieron en posibilidades de emitir su voto. En consecuencia, más grande porque se previó instalar 148.833 casillas, 6.000 más que hace apenas 3 años. Esto implicó, sobre todo a la luz de las nuevas reglas que le impusieron al INE, a insacular ya no solamente al 10% de los ciudadanos empadronados, sino al 13% de donde escoger, sortear a los funcionarios de casilla en una cifra inédita. 11 millones de ciudadanos fueron insaculados y visitados en sus domicilios. Estamos hablando de 3 millones de más que hace apenas 3 años. 1.2 millones de estos ciudadanos fueron acreditados para fungir como funcionarios de casilla. 750,000 de ellos lo hicieron. Estamos hablando de 150,000 funcionarios de casilla más que hace apenas 3 años. Y un número de elecciones concurrentes inéditos. 16 elecciones se realizaron concurrentemente con la elección federal, más las elecciones de Chiapas, que por una decisión de la Suprema Corte de Justicia se realizaron un mes más tarde. En suma, desde el punto de vista de las tareas técnicas y organizativas, estuvimos ante la elección más compleja. El segundo plano, la segunda razón de complejidad, se deriva del hecho de que se trató de una elección en la cual por primera vez se probó el nuevo modelo electoral derivado de la reforma del año pasado. Se trató de un modelo que, a diferencia de las reformas que le habían antecedido, implicó una ruptura particularmente importante, un replanteamiento particularmente importante respecto a cómo había sido la génesis del modelo electoral previamente. Desde 1990 se constituyó, justamente a través de las reformas a las que Porfirio hacía referencia, un modelo electoral en el que coexistían 33 sistemas electorales, uno federal y uno en cada entidad federativa, que si bien tenían similitudes e incluso vasos comunicantes como el uso de un mismo padrón electoral, también es cierto que permitían, digámoslo así, una diferenciación o una adaptación a las condiciones políticas de cada entidad. Y hubo diferencias importantes también, que por cuestiones de tiempo no me detengo a detallar. La reforma del año pasado nos cambia radicalmente el modelo y crea un sistema electoral de carácter nacional inspirado en la lógica de que un órgano nacional, el IFE convertido en INE, tuviera el rol no solamente de rectoría de todo el sistema nacional, sino también de, a través de la designación de los funcionarios, de los consejeros electorales, de los así llamados OPLES, de los organismos públicos locales electorales, de su seguimiento, de la supervisión y sobre todo el establecimiento de criterios y procedimientos estandarizados y homogéneos, pudiera provocar una situación de equilibrio, de repetición de las mismas condiciones que se habían logrado en las elecciones federales a lo largo y ancho del país. Esta reforma trajo como consecuencia una sobrecarga de atribuciones adicional a las que ya tenía el Instituto Federal Electoral,
Hablamos de 73 atribuciones nuevas, algunas de las cuales sumamente complejas, como organizar las elecciones internas de un partido político, organizar las elecciones del PRD, debo decirlo, no fue sencillo, pero por primera vez en muchos años se entregaron buenas cuentas en la organización de los procesos internos para renovar a sus dirigencias en ese partido. Hablamos de, como mencionaba, la rectoría del sistema nacional, que implica, por cierto, por primera vez la posibilidad de atraer o de asumir incluso en su integralidad los procesos electorales, tal como está ocurriendo ahora mismo en Colima. Las elecciones extraordinarias de Colima, por primera vez en la historia, al tratarse de una elección de gobernador, están siendo organizadas por una autoridad de carácter nacional en su integralidad. Y esto ha llevado evidentemente al Instituto Nacional Electoral a tener eventualmente que, lo digo sin medias tintas, confrontarse incluso con legislaciones locales que fueron moduladas precisamente para vulnerar la autonomía de los organismos públicos locales. Hace unas semanas el Consejo General emitió un acuerdo, pongo esto como ejemplo, en donde se establecía cuáles eran las reglas para que en los consejos generales de cada OPLE nombrara a los titulares de la estructura ejecutiva. Esto porque había habido algunas legislaciones que, ante la imposibilidad de nombrar ya por parte de los congresos a los consejeros electorales, optaron porque los cuerpos directivos fueran nombrados por un órgano político, es decir, por los congresos locales. Nosotros emitimos un acuerdo que va clara y evidentemente en contra de estas decisiones, en donde se establece que son los propios consejos, por mayorías calificadas, a propuesta de sus presidentes, los que tienen que nombrar a su cuerpo directivo. Es decir, la presencia del INE en lo local es una presencia que tiene el propósito de blindar y acompañar la autonomía, el ejercicio de la autonomía de los organismos públicos locales electorales. La fiscalización fue también uno de los nuevos desafíos que le impuso al Instituto Nacional Electoral ahora controlar la totalidad de las cuentas de campaña y las cuentas ordinarias de los partidos políticos a nivel nacional, federal y a nivel local. Esto implicó la revisión de más de 26,000 informes de campaña en un plazo muy breve, inédito, y creo que esto, por cierto, tendrá que revisarse. No tanto en la calidad y el empaque de la fiscalización. Este fue el primer ejercicio de este año, de donde evidentemente se traen lecciones y aprendizajes para que la fiscalización, que es fundamental para una contienda equitativa, sea mucho más robusta en el futuro. A partir de enero tendremos que credencializar a los mexicanos que viven en el extranjero, lo cual implica también una operación logística sumamente complicada y delicada, entre otras muchas atribuciones. Pero el tercer plano de complejidad, la tercera razón de complejidad tiene que ver en el contexto en el que llevamos a cabo las elecciones. Se trató de un contexto que por lo menos tiene 3 dimensiones de dificultad. La primera tiene que ver con la inseguridad que existe en buena parte, en muchas zonas del país. No es un fenómeno nuevo, no son las primeras elecciones que la autoridad federal realiza en este contexto. Es un contexto con el que desafortunadamente existe y con el que inevitablemente hemos tenido que convivir. Pero hasta hoy, ninguna de las casillas que corresponden a las elecciones federales, y eso vale para las elecciones de 2015, dejaron de instalarse por cuestiones de inseguridad. Por supuesto que eventos como los que ocurrieron el 1 de mayo en entidades como esta implicaron, digamos, que tuviéramos que replegar nuestra fuerza de campo, a nuestros funcionarios en el campo que estaban visitando a los ciudadanos y capacitándolos, y tener que recuperar días después, cuando había un ambiente de más normalidad o de mayor tranquilidad, el tiempo perdido. Se vuelve más complicada la operación electoral, pero no ha sido un factor la inseguridad que impida la realización de las elecciones. Y hasta ahora, al menos con casos aislados, al menos en el plano federal, la inseguridad no ha tenido como un objeto el impedir los procesos electorales. La segunda dimensión tiene que ver con la conflictividad política. Pocas veces como hasta ahora habíamos visto jugadores que, a los partidos políticos, por supuesto a ellos me refiero, que jugaron al límite y que en muchas ocasiones traspasaron los límites legales permitidos. Uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones, y qué bueno que eso ocurra en un contexto democrático. Todas las decisiones de los órganos electorales deben estar sujetas a un escrutinio público y a un profundo e importante contexto de exigencia. Pero creo que, a reserva, insisto, de que esta es una discusión, por supuesto, abierta,
el juego en offside, fuera de reglas, trajo como consecuencia la imposición del cúmulo de sanciones más importante durante un proceso electoral en la historia de nuestro país. Estamos hablando de que en este proceso electoral el número de multas impuestas a los partidos políticos durante el proceso electoral es el más alto en toda la historia y para un partido político acumuló el segundo monto más grande después de la historia, después, por cierto, del asunto de Pemex Gate. Pero el tercer plano, la tercera dimensión de complejidad se derivó de un fenómeno absolutamente inédito y al que ya hacía referencia Pepe Waldemar. Tiene que ver con la expresión que adoptaron numerosas formas de inconformidad social en las que por primera vez se transversalizó el boicot de las elecciones como una manera de demandar el cumplimiento de ciertas exigencias. Quiero ser claro, la gran mayoría, me atrevería a decir, de las exigencias que se presentaron durante el proceso electoral son no solamente legítimas, sino absolutamente compartibles. El problema fue el optar por una ruta como la de impedir las elecciones, que deslegitima y vuelve inaceptables la manera por la cual estas demandas se presentaban. Quiero ser claro, el país adolece de grandes y graves problemas nacionales. La pobreza, más de 55 millones de mexicanos viven en circunstancias de pobreza. La desigualdad, de acuerdo con la OCDE, México es el país más desigual de América Latina, que es a su vez la región más desigual del mundo. La corrupción, la impunidad, la inseguridad, entre otros grandes flagelos de nuestro tiempo, hacen que las demandas sociales sean demandas que en la gran mayoría de los casos son absolutamente legítimas. Pero una demanda por legítima, por consecuencia de estos problemas, no debe en un contexto democrático apostar o utilizar el chantaje electoral como un mecanismo para plantearse. Y esto fue lo que nos ocurrió en este año. Por primera vez, la cantidad de actores con los que el Instituto Nacional Electoral tuvo que tener interlocución, la presión de muchos para que se utilizara la fuerza pública para reprimir a muchos de esos grupos inconformes, por un lado, y la presión franca y manifiesta para que el INE dejara de hacer elecciones en algunos otros, me parece que es un contexto que no podemos obviar y que sin duda debe preocuparnos. Una demanda legítima se desvirtúa cuando opta por una ruta disruptiva en términos de las reglas del juego democrático. Nunca antes, lo digo con todas las letras, nunca antes una elección en México había enfrentado circunstancias tan adversas y en la discusión natural y enriquecedora que sucede a un proceso electoral parece a veces olvidarse. Nunca antes las elecciones habían estado en tal nivel de riesgo. Y sin embargo, la ciudadanía nos dio a todos una lección. Una vez más, la ciudadanía se apropió de las elecciones y no hablo solamente por el hecho de que durante los procesos electorales centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos se convierten en funcionarios, en los brazos operadores de las elecciones del Instituto Nacional Electoral. Hablo también de los ciudadanos que reaccionaron frente a las circunstancias complejas a las que he hecho referencia y se adueñaron de la elección el pasado 7 de junio. El porcentaje de votación ascendió a casi 48%, el más alto de las últimas 13 elecciones legislativas. En el 2003 tuvimos, como ya decía Pepe Golden, por poco más del 41% de participación, en 2009 44% y ahora decía casi 48%, el 47.7%. Segundo, el porcentaje de votos nulos es el menor respecto a las tres últimas contiendas, 5.4 en 2009, 4.9 en 2012 y 4.7 en 2015. Se recontó el 61% de los paquetes electorales y tuvimos recuentos en 20 distritos. Y esto habla, vista que las causales de recuento son, entre otras, la cercanía entre el primer y segundo lugar, de elecciones ampliamente competidas. Tuvimos alternancia en 102 de los 300 distritos federales, en 5 de las 9 elecciones de gobernador, o de las 8 porque hay una que tiene que repetirse.
Y en 5 de las 16 entidades en donde hubo renovación de los poderes legislativos, cambió la fuerza política mayoritaria. Las candidaturas independientes se convirtieron y se demostraron ser una ruta viable para acceder al poder político. En todos los candidatos, en los niveles de representación política, hubo al menos un candidato independiente y en todos los tipos de elección hubo al menos un candidato independiente ganador. El sufragio se atomizó y se refrendó esto que mencionaba Porfirio, es decir, que México es un país plural y diverso. Ningún partido, ni el partido más votado, obtuvo el 30% de la votación total emitida. El segundo partido, el PRI, obtuvo el 29.7%. El segundo partido obtuvo el 22%. Y entre el rango de votación entre el 2 y el 12% se situó la votación de los otros 8 partidos. En México, el pluralismo político forma parte, como lo revelaron las elecciones, de nuestra realidad y no hay mayorías predefinidas por decisión de los ciudadanos en las urnas. Creo que este es probablemente el resultado más importante de la elección pasada y una lección que no hay que olvidar, pero que hay que recrear, porque no necesariamente el que los ciudadanos se hayan apropiado de las elecciones y que en algunos casos, como en Guerrero, haya habido la participación, a pesar del adverso contexto que durante prácticamente un año privó en esa entidad, la participación más alta de la historia en ese estado, un sin duda no satisfactorio 56%, pero inédito de cualquier manera, habla de que los ciudadanos le dijeron no a la violencia política, no al boicot de las elecciones, y eso, que la estridencia propia del debate postelectoral suele a veces hacernos olvidar, es algo muy importante. Y es que esto nos recuerda al final del día que estamos en un contexto de riesgo de agotamiento de la democracia y de la vía electoral como ruta privilegiada para recrear el pluralismo político y procesar pacíficamente las diferencias. No nos ocurrió, pero eso no significa que estemos vacunados y hayamos inoculado el agotamiento de la ruta electoral. La democracia, la construcción de la democracia, estoy convencido, es una responsabilidad colectiva que le toca en primera instancia roles fundamentales a las autoridades electorales, y qué bueno que las autoridades electorales estén sometidas a un escrutinio, a una crítica lo más objetiva y tan estridente como sea necesaria, porque esa es la manera en la que las autoridades electorales pueden reforzarse en un contexto democrático. Pero también hay un rol que tienen que jugar los gobiernos, y en muchos casos hemos visto actuaciones irresponsables que nos han llevado a la anulación de procesos electorales. Los partidos políticos, por supuesto que tienen un rol fundamental en los contextos democráticos, pero también los medios de comunicación, los generadores de opinión y también los ciudadanos. La construcción de la democracia es una construcción colectiva en la que cada uno de esos actores tiene roles definidos. Si alguien no cumple con su responsabilidad en la recreación del juego democrático, el juego democrático corre el riesgo de agotarse. Mala tempora current, corren malos tiempos para la democracia en el mundo, pero es responsabilidad de todos no reproducir las actitudes, no abusar del totalitarismo retórico que divide el mundo entre buenos y malos, y de actitudes profundamente antidemocráticas que terminan por engordar el peligroso caldo de cultivo en donde pueden germinar las muchas pulsiones autoritarias que allí están, existen, no son irreales, amenazan la recreación democrática. Algunas están agazapadas, otras abiertamente militan en favor de sus intereses. Se trata de los riesgos que ciñen a nuestra democracia, y se trata precisamente de los riesgos que se inocularon en esta elección, pero que colectivamente tenemos que seguir, frente a los que en el futuro tenemos que seguir siendo refractarios, porque en 2018, el futuro del país está en juego, y también
sin estridencias, sin pretender falsas alarmas, también la recreación futura de nuestro sistema democrático.